¿Sabías que los aztecas utilizaron chocolate como moneda? La increíble historia detrás del cacao. Imagina un mundo donde el dinero no es de papel, ni de metal, sino algo que puedes comer, o mejor aún, beber. Un mundo donde en lugar de billetes, se intercambian pequeños granos marrones. Parece una locura, ¿verdad? Pues este mundo existió, y fue gobernado por uno de los imperios más poderosos de América, los aztecas. Antes de la llegada de los españoles, el cacao no solo era una delicia para la nobleza, sino el pilar de la economía azteca. No se usaba solo para hacer bebidas energéticas, sino como un bien de intercambio, un tributo para el emperador y hasta como premio en apuestas y juegos de azar. ¿Pero cómo llegó el cacao a tener tanto valor? ¿Podríamos decir que los aztecas fueron los primeros en usar dinero comestible? ¿Y qué pasó con este sistema después de la llegada de los conquistadores? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir la fascinante historia de cómo los aztecas convirtieron el cacao en dinero. Prepárate para conocer secretos que cambiarán por completo tu visión del chocolate. Para entender cómo el cacao llegó a convertirse en moneda, primero tenemos que viajar a sus orígenes. No a las fábricas de chocolate, ni a las tiendas de dulces, sino a las profundidades de la selva tropical. Hace miles de años, en las regiones húmedas y cálidas de lo que hoy conocemos como México, Guatemala y Honduras, crecía un árbol con un fruto muy especial, el Theobroma cacao, que en griego significa alimento de los dioses. Los primeros en descubrir el potencial del cacao fueron las civilizaciones precolombinas, mucho antes de que los aztecas dominaran Mesoamérica. Hablamos de los olmecas, una de las culturas más antiguas de la región. Los olmecas fueron los primeros en procesar los granos de cacao para convertirlos en una bebida ritual. Pero aquí hay un dato curioso: el cacao en su forma natural no es dulce. En esa época, la bebida de cacao se preparaba con agua, especias y a veces chiles picantes, creando una mezcla espesa y amarga que solo los más privilegiados podían beber. Con el tiempo, el cacao se convirtió en algo más que una simple bebida. Para los mayas y aztecas, tenía un significado sagrado. Según la mitología azteca, el cacao fue un regalo del dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Se decía que él robó el árbol del cacao del paraíso de los dioses y lo entregó a los humanos para que pudieran disfrutar de su sabor y obtener su fuerza. Pero los otros dioses no estaban contentos con esto. Consideraban que los humanos no eran dignos de semejante regalo y castigaron a Quetzalcóatl, condenándolo al exilio. Sin embargo, el cacao ya estaba en la tierra, y su uso se extendió rápidamente por toda Mesoamérica. Para los mayas, el cacao era tan importante que lo representaban en sus jeroglíficos y lo usaban en ceremonias religiosas. En muchas tumbas de reyes mayas, se han encontrado vasijas con restos de cacao, lo que demuestra que lo consideraban un bien sagrado, digno de acompañarlos en la otra vida. Cuando los aztecas llegaron al poder, adoptaron muchas de estas costumbres, pero llevaron el uso del cacao a un nivel completamente nuevo. Aquí es donde la historia del cacao da un giro inesperado. Los aztecas no solo lo usaban en rituales y banquetes de la nobleza, sino que lo convirtieron en su moneda oficial. El cacao no era solo comida, era dinero. Se convirtió en la base de la economía azteca. Incluso había fraudes y falsificaciones de cacao. En la actualidad, usamos billetes y monedas para comprar lo que necesitamos. Pero, ¿te imaginas pagar por tu comida, ropa o incluso un esclavo con granos de cacao? En el imperio azteca, el cacao no solo era un lujo para la élite, sino el principal medio de intercambio. Era, literalmente, dinero que se podía beber. Antes de la llegada de los españoles, el comercio en Mesoamérica funcionaba principalmente a través del trueque. Pero con un imperio tan grande y complejo como el de los aztecas, se necesitaba un sistema de intercambio más eficiente. Aquí es donde entra el cacao. Los aztecas usaban los granos de cacao como moneda estándar, aceptada en toda la región. Esto permitía a los comerciantes y ciudadanos comprar y vender productos sin la necesidad de intercambiar bienes directamente. Los aztecas no usaban oro ni plata como moneda, sino cacao. Era aceptado en todo el imperio y regiones vecinas. Los impuestos y tributos también se pagaban en cacao. Si el cacao era dinero, ¿cuánto costaban las cosas en términos de granos de cacao? Aquí tienes algunos ejemplos de precios en la época azteca. Un tomate igual a un grano de cacao. Un aguacate igual a 3 granos de cacao. Un conejo igual a 30 granos de cacao. Un manta de algodón de buena calidad igual a 60 a 100 granos de cacao. Un esclavo joven y fuerte igual a 100 bolsas de cacao. Así es, los esclavos se compraban con cacao. En el imperio azteca, el dinero literalmente crecía en los árboles.
El cacao no solo se usaba en los mercados, sino también en el sistema de tributos del imperio. Los pueblos conquistados por los aztecas debían pagar impuestos en forma de cacao. Esto aseguraba que la élite y la nobleza tuvieran acceso constante a este valioso recurso. Cuando algo se convierte en dinero, inevitablemente aparecen los fraudes. Y el cacao no fue la excepción. Algunos comerciantes sin escrúpulos idearon formas de falsificar granos de cacao para engañar a sus compradores. Uno relleno de barro, se vaciaban los granos de cacao y se rellenaban con tierra o arcilla. 2 cubierta de ceniza, se cubrían otros granos o semillas con una fina capa de cacao molido. 3 granos viejos y secos, se mezclaban con cacao fresco para aumentar la cantidad. Estos fraudes eran castigados severamente si eran descubiertos, ya que atentaban contra la economía del imperio. El cacao no solo servía como dinero en el comercio, sino también en el entretenimiento. Los aztecas eran grandes apostadores y usaban granos de cacao como fichas en juegos de azar. Epatoyi, un juego de mesa donde los jugadores apostaban con cacao. Etlacaxipewalistli, un ritual de combate donde los guerreros apostaban sus pertenencias antes de luchar. Para los aztecas, el cacao no solo tenía valor económico, sino que también era parte de su cultura y tradiciones. El cacao no solo era valioso para los aztecas en sus propios territorios, también se convirtió en un importante producto comercial en toda Mesoamérica. Los aztecas no solo usaban cacao para el trueque interno, sino que lo exportaban y lo intercambiaban con otras culturas. El imperio azteca estaba estratégicamente situado en el Valle de México, y a través de sus vastas rutas comerciales, el cacao se extendió a regiones vecinas como Oaxaca, Guerrero y el Golfo de México. Los aztecas tenían un sistema de comercio altamente organizado, con mercados en casi todas sus ciudades, y Tenochtitlán, su capital, era el epicentro del intercambio. El cacao, como moneda de cambio, permitió a los aztecas realizar transacciones no solo dentro de su territorio, sino también con pueblos que estaban a cientos de kilómetros de distancia. En los mercados de Tenochtitlán, las transacciones eran rápidas y efectivas, ya que el cacao era un estándar aceptado por todos. Los comerciantes venían de todas partes del imperio para vender sus productos, telas, jade, oro y, por supuesto, cacao. Además de comprar y vender cacao, los aztecas exportaban productos esenciales en su economía. A cambio de cacao, obtenían una variedad de bienes que eran cruciales para su sociedad. Obsidiana, usada para fabricar herramientas y armas. Textiles de algodón, llenaban las casas de los nobles y los guerreros. Piedras preciosas, como jade y turquesas, esenciales en la joyería y rituales. Esclavos, a veces, los aztecas intercambiaban cacao por prisioneros de guerra, que luego se usaban en sacrificios religiosos. Aunque el cacao era muy apreciado en las transacciones, algunos productos requerían cantidades significativas de cacao. Por ejemplo, un esclavo joven podría costar más de 100 bolsas de cacao, un precio muy alto para la mayoría de los aztecas. En la sociedad azteca, el cacao no solo era un bien común, también era un símbolo de estatus. Mientras que las clases altas podían disfrutar de una bebida espesa y refinada hecha con cacao y especias, las clases bajas solo podían acceder al cacao de menor calidad. Para los nobles, beber una taza de cacao era un privilegio. De hecho, era común que las bebidas con cacao se sirvieran en ceremonias y banquetes, y se consideraba un acto de distinción. Como moneda, el cacao también reflejaba las desigualdades sociales del imperio azteca. Las clases bajas podían ahorrar cacao, pero siempre había un límite a lo que podían consumir o acumular, mientras que los nobles tenían acceso ilimitado al mejor cacao. Aunque todos podían usar cacao como moneda, solo los más poderosos tenían suficiente para consumirlo en grandes cantidades. Esta diferencia era una constante en la jerarquía azteca, donde el cacao se convertía en un recordatorio de la distinción entre los grupos sociales. Con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, todo cambió. Los colonizadores encontraron un imperio azteca próspero y bien organizado, pero también una economía basada en un sistema de intercambio que, en el fondo, era muy diferente al sistema monetario europeo. Los españoles no comprendieron completamente la importancia del cacao para los aztecas. Aunque al principio lo consideraron una bebida exótica, pronto se dieron cuenta de su valor como moneda y lo comenzaron a comercializar. El cacao, que una vez fue el rey del comercio azteca, pasó a ser uno de los bienes más demandados por los europeos. Sin embargo, este cambio trajo consigo una transformación en el valor del cacao,
que dejó de ser utilizado como moneda en favor de otros sistemas más convencionales. El cacao, tan esencial para el imperio azteca, vivió su gloria, pero como todas las grandes monedas de la historia, su reinado terminó. La llegada de los europeos marcó el inicio de su caída, y el sistema económico de los aztecas, con el cacao como columna vertebral, fue reemplazado por uno totalmente nuevo. Tras la conquista de Tenochtitlán por Hernán Cortés en 1521, el cacao dejó de ser utilizado como moneda en el imperio azteca. El sistema monetario español, basado en el oro y la plata, reemplazó rápidamente al cacao. A pesar de su valor cultural y económico, el cacao no pudo competir con la moneda europea. La codicia por las riquezas materiales, como el oro y la plata, llevó a la explotación de los recursos de América, y con ello, el cacao fue relegado a un producto más de lujo, accesible solo a la élite. Aunque el cacao dejó de ser una moneda en Mesoamérica, su historia no terminó ahí. Los colonizadores españoles comenzaron a llevar cacao a Europa, donde pronto se convirtió en una bebida de lujo. Los europeos adaptaron la receta, añadiendo azúcar, leche y especias, creando lo que hoy conocemos como chocolate. El cacao pasó de ser una moneda en Mesoamérica a convertirse en un símbolo de estatus en las cortes europeas. Lo que antes era una simple bebida de los dioses aztecas ahora se consumía en los palacios reales y aristocráticos de Europa, y con el paso de los siglos, se extendió por todo el mundo. Hoy en día, el cacao ya no se utiliza como moneda, pero su legado vive en la industria del chocolate. Desde las primeras plantaciones de cacao en América Central hasta las grandes fábricas de chocolate en todo el mundo, la historia del cacao sigue siendo una historia de comercio, lujo y transformación. Las grandes marcas de chocolate de hoy, como Nestlé, Hershey y Lindt, deben mucho a los antiguos aztecas, quienes, en su momento, vieron el cacao no solo como una bebida, sino como un verdadero tesoro. Sin embargo, el cacao, aunque sigue siendo un producto de lujo, ha perdido gran parte de su simbolismo como moneda. En tiempos modernos, el cacao se ha convertido en una mercancía más. Aunque su valor sigue siendo alto, especialmente en la producción de chocolate de calidad, ya no se utiliza como un medio de intercambio. Sin embargo, el comercio de cacao sigue siendo vital para muchas economías en América Latina y África, donde se cultiva la mayoría del cacao. El valor del cacao ha fluctuado a lo largo de los siglos, pero en la actualidad, su producción sigue siendo una parte crucial de las economías de países como Ghana, Costa de Marfil y México. A pesar de los cambios en su uso y percepción, el cacao sigue siendo un bien valioso. Sin embargo, hoy el cacao enfrenta una nueva batalla, la justicia social. A pesar de su alto valor en el mercado global, los productores de cacao en muchos países se enfrentan condiciones de trabajo precarias, salarios bajos y explotación. El precio del cacao está controlado por grandes corporaciones, y muchos agricultores no reciben una compensación justa por su trabajo. A lo largo de los siglos, el cacao ha pasado de ser una moneda preciosa a un commodity global, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién realmente se beneficia de su producción? A pesar de las dificultades actuales, el cacao sigue siendo un patrimonio cultural de las civilizaciones precolombinas, especialmente los aztecas. En México, el Día Nacional del Chocolate es una celebración que honra su historia y su contribución al mundo. El cacao, que una vez fue moneda, hoy sigue siendo un símbolo de la riqueza cultural y comercial de América Latina. Aunque ya no se usa como moneda, sigue siendo un emblema de la historia del comercio, el lujo y la lucha por la justicia. El cacao, desde su uso como moneda en el imperio azteca hasta su papel en la cultura global moderna, ha sido mucho más que solo un alimento o una bebida deliciosa. En su esencia, el cacao nos cuenta una historia de poder, comercio y transformación. Hoy, reflexionamos sobre lo que podemos aprender de esta antigua moneda que, en su tiempo, valía más que el oro. Lección 1. El valor de lo cotidiano puede ser transformado. Una de las lecciones más poderosas que podemos aprender del cacao es cómo algo aparentemente ordinario puede adquirir un valor incalculable. Lo que para los aztecas comenzó como una simple semilla se transformó en un símbolo de poder y riqueza. En la vida cotidiana, hay cosas que a menudo consideramos simples y sin valor. Sin embargo, al igual que el cacao, lo cotidiano tiene el potencial de convertirse en algo extraordinario, dependiendo del contexto, la cultura y la visión que le otorguemos. Lección 2. El comercio siempre está en constante evolución. El cacao no solo fue una moneda, sino también un reflejo de la evolución del comercio humano.
Su paso de moneda a mercancía global es testamento de cómo las economías y los sistemas de intercambio evolucionan con el tiempo. Hoy, vivimos en un mundo de criptomonedas, economía digital y globalización, pero el principio sigue siendo el mismo. El valor de los bienes cambia con el tiempo, adaptándose a las necesidades y tecnologías de cada era. Si algo nos enseña el cacao es que las economías son dinámicas, y lo que alguna vez fue indispensable puede ser reemplazado por nuevas formas de intercambio. Lección 3. La conexión entre culturas. El cacao no solo unió a los aztecas con otros pueblos de Mesoamérica, también conectó el Nuevo Mundo con el Viejo Mundo. Su viaje desde las selvas de América Central hasta las cortes reales de Europa refleja cómo los bienes y las ideas cruzan fronteras, creando vínculos y transformaciones culturales. Este intercambio cultural y económico también nos recuerda la importancia de entender y valorar otras culturas, sus tradiciones y sus aportes al mundo. Al igual que el cacao, las ideas que compartimos, tanto en el pasado como en el presente, tienen el poder de unirnos, enriqueciéndonos mutuamente. Lección 4. El precio de la explotación y la justicia social. Si bien el cacao ha sido un símbolo de lujo, riqueza y estatus, también nos recuerda los oscuros aspectos de la explotación laboral que aún persisten. La historia del cacao no termina con el cacao como un símbolo de riqueza, sino que nos desafía a reflexionar sobre las injusticias que persisten en la cadena de suministro global. La explotación de los trabajadores del cacao hoy en día, en países como Ghana y Costa de Marfil, es un recordatorio de que, aunque hemos avanzado, todavía tenemos mucho por hacer para asegurar una distribución justa de los recursos y el bienestar de todos los involucrados en la producción. Lección 5. La importancia de conservar lo que es valioso. El cacao, tanto en el pasado como en el presente, nos muestra la importancia de cuidar lo que tenemos. Las civilizaciones que entendieron el valor del cacao supieron preservarlo y cultivarlo, y hoy, mientras luchamos con la deforestación y la pérdida de biodiversidad, debemos recordar el legado de sostenibilidad que los pueblos originarios nos dejaron. Hoy más que nunca, debemos pensar en cómo cultivamos y consumimos. El cacao, como fuente de bienestar y riqueza, nos invita a reflexionar sobre la importancia de prácticas comerciales sostenibles y la preservación de los recursos naturales para las generaciones futuras. El cacao, que alguna vez fue moneda, sigue siendo un símbolo de riqueza, cultura y, sobre todo, de resiliencia. Su historia, desde las antiguas civilizaciones hasta la actualidad, es un testamento del poder transformador que tienen los bienes valiosos, no solo en la economía, sino en la cultura humana. En sus granos amargos y dulces, el cacao nos cuenta una historia de ascenso y caída, de poder y lucha, de comercio y transformación. Su historia nos invita a aprender de los errores del pasado y a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en el presente para el futuro. Lo que alguna vez fue una moneda, hoy sigue siendo un recordatorio del potencial que tenemos para cambiar el mundo.